Bueno, bienvenidos a todos los participantes, tanto los de APEF, digamos, los que nos acompañan regularmente, como a todas las instituciones que hoy se incorporan del ciclo nacional virtual de psicoeducación familiar. Así que somos una gran familia hoy. ¿Bien? El tema de la charla de la noche es judicialización. Y contamos con Luis Piendivene, abogado. Para mí es una gran oportunidad contar con Luis. Es una persona que tiene una doble visión de la situación. Por un lado es profesional, abogado, con mucha experiencia, muchos años de experiencia en judicialización de personas con esquizofrenia, y por otro lado es padre. Así que es un familiar más, como todos nosotros, que vive el día a día como lo vivimos los familiares. Además es una persona muy comprometida con APEF, ha sido coordinador de reuniones de familiares, ha sido presidente de APEF. Así que el mensaje es: aprovechemos esta oportunidad y escuchemos a Luis y hagamos todas las preguntas que nos parezca, porque tiene esta doble visión. Antes de darle la palabra a Luis, para aquellos que quieran hacer una pregunta, el Zoom tiene una facilidad, que hay un icono que dice reacciones, ahí van a encontrar una mano levantada. ¿Bien? Entonces levantan la mano y cuando Luis habilite las preguntas, vamos a ir habilitando el micrófono uno por uno, y así vamos a poder interactuar con Luis. Así que Luis, todo tuyo a la audiencia. Vas a tener que habilitar el micrófono, Luis. Ahí estás habilitado. No Ahí te estoy habilitado. no te vemos, pero te escuchamos. Bueno, ahí me ven Sí, y perfecto. me escuchan. Ambas cosas. ¿Sí? Bueno, por favor, confirmame que me están escuchando y que me ven. Sí, perfectamente. Bueno, yo escucho muy suave, pero no importa. En tal caso vemos después cómo lo ajustamos. Entonces, como expresaba Horacio, tengo el doble rol de ser abogado y también padre, y la madre de mi hijo también padece esquizofrenia. Mi hijo también padece esquizofrenia. Con lo cual, soy muy empático de lo que ustedes están pasando, con lo que habrán pasado, y sí lo que puedo expresarles es que APEF a mí me salvó la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que estaba totalmente perdido en la enfermedad de mi hija, mi ex mujer, estaba a los tumbos con diferentes tratamientos, cuando aparecí en APEF y tardé más o menos 3 o 4 meses en poder pronunciar la palabra esquizofrenia y en hablar de qué era lo que me pasaba. Tenía un bloqueo muy fuerte y a partir de un momento empecé a poder expresarme y eso fue lo que realmente me permitió que me ayudaran. Conocí a los mejores profesionales, conocí a un montón de gente que participaba de los mismos sufrimientos que yo tenía. ¿Y qué fue lo que fui aprendiendo desde el punto de vista?
corría el año 2004, o sea que pasó un buen tiempo, pero tampoco tanto, y advertido de la enfermedad de mi hijo, recurrí a la justicia en aquel momento, 2004, insisto, para tratar de que me ayudaran a establecer un contacto profesional con mi hijo. No tenía el diagnóstico hasta ese momento, porque ningún médico lo había revisado, pero advertían algunos que seguramente era una enfermedad mental de calibre como esquizofrenia. Padecí un juzgado de familia, el juzgado 83, no me voy a olvidar nunca, durante un año más o menos, y no logré absolutamente nada. Entonces tuve que decidir una internación involuntaria particular, con un procedimiento, con dos, la misma noche, el 31 de marzo de 2004, interné a mi ex mujer y a mi hijo en forma involuntaria. A partir de allí empecé a estudiar bien el tema y a tratar de entender por qué la justicia no respondía adecuadamente a los pedidos como el que yo había hecho. Y era realmente por ignorancia. Pasó el tiempo y apareció la ley de salud mental y también, un poquito más cerca de esta fecha, la reforma del Código Civil. Ya el viejo Código Civil, en el artículo 482, establecía la posibilidad de intervenir sobre una persona cuando fuera peligrosa para sí o para terceros. Y esto era aplicable tanto a la enfermedad mental como a la drogadicción, al juego, en fin, a cuestiones que pudieran ser perjudicial para una persona. Felizmente, el nuevo Código Civil, en el artículo 42, recepta aquel principio y establece que se puede, ya en combinación con la ley mental, intervenir una persona para que sea revisada y analizada sobre su estado a través de lo que se denomina el grupo interdisciplinario, conformado por un psiquiatra, un psicólogo, un médico, un abogado, un trabajador social, etc. Como se tiene que hacer en un establecimiento, se traslada a la persona al establecimiento. Esto es lo que denominamos judicialización, es decir, una internación involuntaria, donde el paciente no quiere recibir ayuda terapéutica ni medicamentosa. Así, los juzgados civiles de familia, que son los que intervienen en estos casos, prácticamente unificaron el criterio. Y yo les mencioné la historia de lo que me pasó a mí en el 2004, ya el 2015 y el 2012 a 13, la justicia empezó a entender mejor esto y a ayudar a las personas que se presentaban en los tribunales, unificando criterios y sacando resoluciones por el cual pedían el auxilio de la fuerza pública y de una ambulancia para trasladar al paciente que estuviera en ese estado a un centro asistencial. En ese centro asistencial se realiza un examen preliminar y se determina su estado, si es necesario una internación o puede ser una internación domiciliaria o quizás que no sea necesaria la internación. Esto resultó muy práctico porque hoy han unificado todos, tanto en Capital como en la mayoría de los juzgados de provincia, y los pedidos de internación resultan ser muy rápidos y muy efectivos. Hay que explicarle al juez el estado en que se encuentra la persona, si es posible algún certificado médico que diga que padece tal o cual enfermedad. Si no está el certificado médico, no importa, se puede hacer sin él. Hay que relatar la historia de esa persona por la cual ha transitado estas dificultades. Si lo hace el padre,
tiene que acreditar su calidad de padre con la partida de nacimiento. La madre lo mismo, si es hermanos también, o sea, tiene que ser preferentemente un familiar, aunque eventualmente un vecino también lo podría hacer. ¿En qué consiste el trámite? Siempre se firma de abogado. Todos los escritos judiciales y todo lo que se presenta al Poder Judicial debe contar con la firma de abogado, que es el asesoramiento que le brinda a una persona. Se hace todo un relato, se acredita el vínculo que tiene y se piden dos cosas. Una, que intervenga, si hay una obra social, que intervenga la obra social con la ambulancia de la obra social, si hay una prepaga, que intervenga la prepaga con la ambulancia de la prepaga, y si no hay nada, que intervenga el Estado con el SAMES común o psiquiátrico, y va a ser derivado con la ayuda también. Una es la ambulancia para que traslade al paciente y la otra es el apoyo de un móvil policial junto a la ambulancia por las dudas que hubiera un descontrol por parte del paciente o un peligro hacia sí o hacia terceros o que se escape. Entonces la policía actúa persuasivamente. A veces va, a veces no va. En la mayoría de los casos, cuando va, la policía me ha mostrado de que es muy ducha en estos menesteres y es realmente muy útil. Se fija un día, concurren la ambulancia, el patrullero, familiar tiene que poner el cuerpo a ese momento y esa situación, se invita al paciente a subir a la ambulancia y a concurrir. Si es una obra social, al sanatorio de la obra social o de la prepaga; si es del Estado, concurre a un hospital público, que generalmente tiene que ver en la jurisdicción del que estemos hablando, y allí se hace una evaluación. De esta evaluación, que puede demorar 24 o 48 horas, se determina la necesariedad o no de una internación derivada a una clínica o sanatorio determinado. Nosotros llamamos judicialización, que como ven es una internación involuntaria. Yo que he hecho muchas de estas, porque hay gente que concurre a mi estudio realmente muy angustiado, he observado que, y yo los comprendo como ninguno, de que hay una angustia y una carga muy fuerte emocional por la culpa que queda después de decidir un trámite de esta naturaleza, sobre todo teniendo en cuenta más que es un familiar y que se imaginan que después el vínculo con este familiar va a ser muy difícil. Yo sé que en APEF lo hablan infinidad de veces. Mi experiencia ha sido fantástica en ese sentido. Yo tenía la misma culpa que pueden sentir cualquiera de ustedes o quien tenga que hacer este trámite. Sentía que poco menos lo estaban poniendo preso. Y con el correr del tiempo, mi hijo no solo que entendió lo que yo había hecho, sino que me agradeció infinitamente que lo hubiera hecho, porque él felizmente ha podido recuperarse y tener una vida bien vivida. Con lo cual podemos hablar perfectamente, lo recuerda aquel momento, y este vínculo, sino que creció infinitamente en amor, comprensión, etc. Entonces, para hacer una síntesis de lo hablado hasta ahora. Dos tipos de internaciones. La internación voluntaria no hace ningún reparo porque va el paciente voluntariamente con un certificado o dos, a veces piden, depende de la clínica, del psiquiatra que recomienda una internación. Este camino que estamos llamando judicialización es la internación involuntaria, cuando el paciente está desbordado, está en un brote, no hace falta que esté en la cornisa, sino que está fuera de tiempo y espacio, y se torna agresivo, o lo que ustedes ya conocen como un brote, no hay que perder tiempo, es el camino. El no hacerlo
es la pérdida de tiempo que hace sufrir a toda la familia y que hace sufrir también al paciente, además de los riesgos que esto entraña. Insisto, sé que es dificilísima esa decisión, sobre todo cuando se la toma tienen que estar preparados, porque es muy rápida la respuesta de la justicia. Miren qué irónico, cuando siempre los que sitúa la justicia para este trámite es velocísimo y lo saca en el día. Yo lo he hecho en términos en época de pandemia, y por la pandemia, que todo es vía internet, pensé que podía tener muchas más dificultades. Sin embargo, no tuve ninguna. Y la evaluación sale en 24 o en 48 horas. Está todo muy automatizado y todo muy comprendido por la justicia. O sea que no hay freno ni dudas en esto. Se hace muy rápido, es muy efectivo y mi recomendación es que no se pierda el tiempo. Insisto, sé el costo emocional que tiene esta cuestión, pero es el mejor remedio no solo para el paciente, para empezar a caminar hacia adelante en la solución de su enfermedad, sino también para la familia, porque realmente se descomprime toda esa angustia y se empieza a trabajar en positivo frente a la enfermedad. Esto es sintéticamente lo que denominamos judicialización. Atado con esto puede haber otras cosas. ¿Qué es lo que pasa después? Después de un internado, yo siempre digo que concurre al estudio de que la cuestión no termina con la internación, que por otra parte, ese expediente y ese juzgado va a actuar permanentemente sobre esa persona. La clínica donde esté internado tiene que reportar al juzgado las condiciones en que está el paciente, el diagnóstico, el pronóstico, el tiempo de internación, la medicación con la que sale, o sea, todo un informe completo que se lo hace a la justicia. Y eso queda, por supuesto, en un expediente judicial. Si alguna otra vez esa persona en una recaída visita la misma intervención, ese mismo juzgado es que va a intervenir, y allí quedan todos los antecedentes. Cuando una internación es solo eso, es decir, con un alta en un tiempo prudente y una estabilización del paciente en 20 días, un tiempo que fuere, el juez, si no hay ninguna observación, manda a archivar el expediente. No hay ninguna otra consecuencia judicial que no haya sido puntualmente la internación. Sin embargo, si esto requiere un mayor ahondamiento del paciente, se puede hacer estudios a través de los peritos de la justicia y se puede determinar el grado de capacidad jurídica y capacidad mental que tenga la persona que ha sido internada. Pero estos son pasos posteriores que determina las justicia necesarias o no, a petición de parte o directamente de oficio. Con esto, la escala ascendente para la determinación de la capacidad de una persona puede llegar hasta la misma declaración de demencia, pero implica que la internación involuntaria derive necesariamente en una declaración de demencia, con la designación de curador y todas las cuestiones que tienen que ver con un proceso posterior a la internación involuntaria en sí misma. Porque muchas veces se confunde que porque interviene un juez ya va a haber una declaración de demencia. No es así. Puede intervenir solo para la evaluación, internación y dada de alta. Dada de alta, que todos sabemos que desgraciadamente en esta enfermedad no implica una curación. Inicio de un tratamiento a cargo de un psiquiatra de cabecera con una medicación determinada, sin la cual no hay tratamiento posible. Sin psiquiatra de cabecera y sin medicación no tenemos ninguna chance en esta enfermedad. Mucha gente piensa que después que salió de
de la indicación, entonces las cosas están solucionadas. Bueno, ya sabemos, ustedes tienen tanta experiencia como yo, de que no es así. Inicia un camino largo todavía, hasta poder estabilizarse, hasta poder estar verdaderamente compensado, y habiendo recepcionado y el psiquiatra habiendo dado la tecla con dosis, la medicación, etcétera, como para hacer de este paciente una vida normal, o lo más cercana a la normal posible. En mi caso, afortunadamente, después de aquellos años que le contaba en el 2004, que la justicia no actuaba como actúa ahora, y yo, sin haber concurrido a PEF, estuve deambulando durante 3 o 4 años hasta que gracias a PEF pude establecer un tratamiento adecuado. Felizmente mi hijo sí tuvo una internación, una en el 2004 y otra en el 2007, y después cruzó los dedos cuando lo estoy diciendo, hasta ahora nunca la tuvo. Él es solo, de forma independiente, trabaja, conduce su auto, o sea que tiene mucha asistencia mía y mucha presencia mía, por supuesto, pero tiene una vida muy linda, y él mismo va a comprar su medicación, él mismo obtiene recetas, se administra todo, lesión, etc. Y yo les aseguro que muchas veces veía un horizonte absolutamente negro y sin ninguna lucecita, como le debe pasar a muchos familiares. Los profesionales me decían que me tranquilizara, que esa lucecita un día iba a llegar. Yo no lo creía, pero finalmente tenían razón. Cumpliendo con lo que dicen los psiquiatras, cumpliendo con la medicación y con el tratamiento, se logra una estabilidad muy interesante y se puede vivir con esta enfermedad, que lamentablemente no tiene cura, pero bastante íntegramente. No quisiera explayarme más, sí, si quieren, a medida que salgan las preguntas, yo les puedo ir respondiendo y explicando y explayándome sobre las respuestas. No sé qué te parece, Horacio, y cómo va saliendo todo hasta ahora. Todo perfecto, Luis. Aquellos que quieran hacer una pregunta, hay una opción en Zoom que es reacciones, y ahí tienen una mano levantada. Ustedes la levantan y Luis va avisándoles. A quien la levanta habilita el micrófono y puede hacer la pregunta. Mientras que esperamos la pregunta, no sé, Pedro, si querés hacer algún comentario vos como organizador del ciclo nacional. ¿Qué te parece? Sí, sí, puedo activar el micrófono. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, más que organizador, estoy ahí involucrado fuertemente en la absoluta necesidad bueno, de aprovechar el impulso y la oportunidad que da la obligatoriedad del aislamiento y la virtualidad para compartir todas las iniciativas de psicoeducación que, bueno, se vienen haciendo en el país, y de la cual AKPF es, por supuesto, la nave insignia, ¿no? Quien inició estas actividades en el país. Y bueno, y precisamente en función de eso, con la participación de los encuentros de psicoeducación de APEF, de ACAPEF de Córdoba, y de GAPEM de Bariloche, y de AFE de La Plata, bueno, hemos tenido desde el año pasado encuentros realmente de primerísimo nivel sobre temas muy, muy diversos, ¿no? Y que, por supuesto, van a continuar en el transcurso de este año y muy probablemente a futuro también, porque, bueno, más allá de que en algún momento vuelva la presencialidad, seguramente que buscaremos alguna forma para que quienes tienen la posibilidad de escuchar estos encuentros de psicoeducación y que por la distancia no puedan hacerlo, bueno, la virtualidad lo va precisamente a permitir y a facilitar, ¿no?
Así que buscaremos alguna forma de filmar los encuentros cuando sean presenciales para compartirlos online. Y bueno, verdaderamente es una enorme satisfacción poder de alguna manera estar involucrado en esto. Yo no soy más que una cadena dentro del engranaje, y desde luego todos son importantes, ¿no? Para que esto realmente progrese. Siempre pensando en que, bueno, el ciclo virtual de psicoeducación es un paso cuyo objetivo, no sé, en el mediano, en el largo plazo, no muy lejos, es crear una federación de asociaciones de familiares del país que permita acciones más concretas y tener más voz, y ser más escuchado por quienes deciden y definen las políticas en salud, ¿no? Así que este es un buen paso y bueno, seguiremos compartiendo todas estas instancias. Gracias por darme la palabra y bueno, compartir con ustedes estas ideas, estos pensamientos, estas iniciativas. Muy bien, gracias, Pedro. Bueno, Luis, tenemos 3 personas que quieren hacer una pregunta. Si te parece, voy a empezar con una persona que lo hizo por escrito, Ricardo Torres. Él dice que la prepaga no le rechazó la inclusión de su hijo en su plan de salud, digamos, y pregunta que si mi hijo, teniendo 25 años, es posible que pueda afiliarlo nuevamente a mi prepaga. Él fue afiliado hasta que cumplió la mayoría de edad. Así que, Luis, te dejo con... Sí, es en pantalla. Sí, es posible y la prepaga tiene que incluirlo dentro del plan, porque hay lo que se denomina un plan médico obligatorio, que es lo que establece la ley de salud mental. Y en este caso, tienen que las prepagas, como sabrán, o lo padecemos día a día, eluden cumplir con sus obligaciones, no solamente de esta naturaleza, de incluir a una persona, sino también de prestar los servicios que tienen que prestar. Muchas veces no lo hacen. En ese caso, también es judicialización. ¿Qué quiere decir? Que cuando no cumplen, hay que estudiar bien el caso, ¿no? Ver de qué prepaga se trata, qué es lo que dice su carta orgánica, estudiar todo, pero se anima para que dé cumplimiento en aquello que no está dando cumplimiento, ya sea la inclusión, ya sea la prestación de un servicio que debe estar a su cargo. Se le intima por carta documento. Yo recomiendo que directamente sea la intimación por carta documento y no en esas reuniones interminables que pueden tener para tratar de convencerlos de que sí o que no deben prestar el servicio, porque es una pérdida de tiempo. Se le va a decir que no. Y se los intima a la prepaga o a la obra social para que si no lo incluye o si no presta el servicio, se va a recurrir a la justicia vía un amparo. ¿Qué es el amparo? El amparo de salud es el recurso que tienen todos los ciudadanos de requerir a la justicia el cumplimiento de una obligación a cargo de una obra social o de una prepaga de forma inmediata. Es un juicio que debería, y en la mayoría de los casos es, muy rápido. ¿Pero por qué? No por el amparo en sí mismo, sino porque debe incluir, se denomina una medida cautelar. Es decir, el juicio de amparo sigue su curso, pero la medida cautelar se obtiene de manera urgente, porque corremos el riesgo, tratando un tema de salud, que si no se asiste a la persona de manera urgente, cuando llegue la sentencia dentro de 2 o 3 años, tarde para ese paciente. Por eso el amparo actúa con esta velocidad, siempre y cuando se interponga lo que se denomina una medida cautelar.
hay que analizar cada caso y ver si es posible solicitar un amparo sobre esa no inclusión paciente de un familiar o no prestación de un servicio que suponemos a cargo de la prestadora. Insisto, la mayoría de las prepagas y obras sociales se niegan a cumplir con lo que son sus obligaciones. En salud mental es como un mundo aparte, parecería, para las prepagas. Sin embargo, tiene que existir esa prestación y hay forma de obligarlo, que es a través del amparo con medidas cautelares. Ahí respondí creo que 2 preguntas en una. No sé qué otra pregunta sigue. Tenemos a Nancy. A ver, Nancy, si habilitas el micrófono, puedes hacer tu pregunta. Bueno, ahí Ricardo nos agradece. Hola. Sí. Adelante, Nancy. Yo le quería preguntar al doctor Luis, tengo un hermano que está judicializado hace 2 años, está internado. Yo ya le inicié el trámite para entrar en el expediente. Preguntarle cuánto tarda, más o menos, para que el juez intervenga y pueda darle el alta. Psiquiátricamente, los psiquiatras me dicen que él está bien, está estabilizado, está para salir. El asunto es que el juez tiene que hacer todas las medidas, ¿no es cierto?, de antecedentes míos y todo eso, pero ¿cuánto sería el trámite? ¿En cuánto puede ser que pueda darle el alta? O sea, que el juez habilite que él salga. ¿Es claro? Sí, se fue un poco la voz, pero creo entender hacia dónde va la pregunta. Hay 2 cuestiones. Una cuestión es la cuestión psiquiátrica puntualmente. Si el paciente está en condiciones de ser externado, sí, tiene que ser externado casi de inmediato. No hay demasiados trámites posteriores que tenga que hacer la justicia con la persona internada. Todos esos trámites se pueden hacer con la persona externada. De manera que habría que conocer puntualmente la razón por la cual el juez se dejó en eso, pero el que decide la externación es el instituto psiquiátrico donde está. Se lo informa el juez, nada más. El juez no es el que decide la internación, ni la externación. ¿Se entiende? sí, pero ¿y por qué? O Va a haber sea... otra acción, conozco, por la cual el juez interviene de esta manera, pero no Claro, es razonable que suceda eso. yo te comento, él hace 2 años que está ahí por una cuestión, no por una crisis que tuvo, sino por algo socioeconómico, porque mi mamá se fue, o sea, nuestra mamá se fue. Somos de distintos papás. El papá de él tuvo una ACV y su otra hermana no se ocupa de él, ¿no es cierto? Entonces se ve que él intervino la clínica. Yo hace poco lo conozco, hace 2 años que lo conozco. Y ahora me pidieron esto, ¿no es cierto? Los papeles, esto, como recién estaba explicando, cómo es el vínculo, o sea, acreditación de vínculo, ¿no es cierto? ¿Hola? Sí. Y bueno, yo ya tengo la abogada, gracias a Dios pude conseguir la abogada oficial. Ella presentó el escrito, incluso presentó para que, asesoría a menores también pidió para que la casa que ellos tienen, porque mi hermana lo puso en venta, para que la casa ni se venda ni se alquile. Y bueno, estamos en ese trámite, pero yo te quería preguntar, ¿cuánto puedo esperar para que él salga? No sé cómo puedo hacer, porque la abogada me dice, bueno, llámame dentro de... Llámame no, nos estamos manejando por mail y me dice cada 15 días que yo le escriba a ver qué novedad hay, ¿no? Y eso. Está bien, bueno, sin conocer el expediente, la verdad es que no puedo decirte tiempo. La justicia
es lenta, salvo en algunas cosas como estas. Es decir, una persona no tiene que estar internada si psiquiátricamente está dada de alta como para poder dejar el lugar. Es más, no es recomendable que esté internada si no es necesario que esté internada. De manera que no entiendo por qué sigue internado. Tiene que haber otras cuestiones que yo no imagino cuáles son, porque tendría que ver el expediente para decir, no, no puede un juez, insisto, no es el juez el que decide, bajo res anterior, cuándo se internaba y cuándo se externaba. Ahora ya no es más el juez. Por eso está el grupo interdisciplinario que determina si es necesario que esté internado. Y las internaciones se decide por el menor tiempo posible. No Claro. es necesario que una persona esté internada, salvo casos excepcionales, que vaya a saber cuáles son, que en la mayoría de los que yo conozco por crisis de esquizofrenia, no son más de un mes y medio, 2 meses con toda la furia. Sí, mi hermano hace Pero 2 años, hace no. 2 años. Y puede ser que, porque lo último que me dijo la abogada es que el curador está de acuerdo que yo sea la curadora, ahora esté a cargo de él, ¿no es cierto? Yo para eso estoy presentando todos esos papeles. Puede ser que el curador sea la clínica, ¿no es cierto? No, los curadores son las personas. Pero ahora, Las personas y la justicia, sí, justicia sí. lo que vamos a arrancar por eso. El curador es una persona cercana al paciente que tiene que procurar que su estado de salud sea el adecuado, un estado de salud bueno, que cumpla con los tratamientos, que tome la medicación, etcétera, y también cuidar el patrimonio y la administración de ese paciente. Eso es Claro, lo que hace. En porque la mayoría de los casos, perdón. él tiene su papá que tiene PAMI y es como que le están pidiendo una asignación por discapacidad. Supuestamente todavía no está otorgada, no sé, porque como yo no estoy, recién hace poco estoy en el expediente, a mí no me quieren decir. Bueno, pues Hasta que son cosas yo... distintas. Claro. Son cosas distintas de lo que estamos hablando. O sea, el curador cumple esas funciones y la justicia lo que pretende generalmente es que sea un familiar directo el que se haga cargo de la curaduría de esa persona. Cuando ningún familiar se quiere acercar, asigna un curador oficial, que es un abogado de la matrícula que tiene que estar en contacto permanente con el paciente para cuidar de su salud y de su patrimonio. Pero yo no puedo opinar sobre lo que me contás porque no lo entiendo demasiado bien, y para opinar seriamente hay que conocer. Pero no es razonable que esté tanto tiempo internado. Y sí, es lo que yo digo, porque psiquiátricamente la psiquiatra me dice que él está bien, que van a dar buenos informes, incluso de nuestra relación, de la relación que yo tengo con mi hermano. O sea, ¿y cómo puedo hacer yo eso? ¿Cómo puedo...? Ahí no te puedo ayudar más porque, insisto, por el desconocimiento del expediente. Es un caso Claro. muy puntual que hay que ver el expediente para saber qué es lo que pasa. Bueno, ok, tengo que seguir esperando entonces. Seguí esperando, pero habla mucho con la abogada Ajá. y exigente, saber qué es lo que te dice, que te explique por qué no puede salir. Bueno, ok. Bueno, gracias. De nada. Bárbaro, gracias Luis. Ahora tenemos a Flavia. A ver, Flavia, si podés habilitar tu micrófono. Bueno, no. Bueno, mientras que esperamos a Flavia, vamos con otra pregunta que está haciendo acá Cristina. Cristina pregunta, Luis, ¿qué pasa si la Junta Evaluadora del hospital considera que no es necesario que el paciente que fue llevado involuntariamente quede internado? Vuelve a su casa, se establecerá
Si a algo le pasa, se establecerá, o a veces son internaciones domiciliarias, o sea que con un cuidado de un psiquiatra que establezca una medicación, podrá tener una recuperación domiciliaria. Pero si el grupo interdisciplinario determina que no es necesaria la internación, vuelve a la casa. Ahora, yo, claro, puedo hablar de mi experiencia, nunca me ha pasado eso, nunca. O sea, siempre se va, puede tardar más, puede tardar menos, pero recomienda una internación porque cuando interviene la ambulancia ya, que generalmente va un psiquiatra arriba de la ambulancia, ya se da cuenta el cuadro por el que está pasando esa persona. La experiencia de esta gente es muy vasta, muy grande, difícilmente se equivoquen en la necesidad o no de una internación. A mí nunca me pasó de estas internaciones involuntarias que no lo internen, lo cual no quiere decir que hayan sido mal internados, que fuera innecesario, porque después yo veo los informes que van al juzgado. La gran ventaja del judicial es que la institución donde queda internada la persona tiene una carga de informar frecuentemente al juzgado cuál es el estado de la persona, y no puede estar informando una cosa que no es. De manera que, si no es necesaria la internación, por supuesto que no lo va a internar. Ok. Bueno, pasamos a Flavia. Flavia se ve que no puede hablar, así que nos ha escrito la pregunta. Ahí te la cuento, Luis. Dice, Sí. ¿cuáles son las posibilidades de gestión con la justicia antes de la internación? O si hablamos, ¿cuáles son las posibilidades de gestión con la justicia antes de la internación? O si hablamos de intervención de la justicia, siempre es para internar el paciente. El tema es que mi hijo está muy resistente a la medicación. Y sabemos que quizás no queda otra que la internación, pero no sabemos si hay algo que nos ayude a que se adhiera a la medicación. Por ejemplo, un psiquiatra que venga a domicilio, amparado por alguna ley. Está bien la pregunta en lo siguiente: la justicia interviene frente a la urgencia, no interviene frente a la previa de la urgencia. Es más, yo he aprendido que si no le exagero el cuadro de situación a la justicia va a responder como yo pretendo. Es decir, en alguna medida hay que poner a la justicia como responsable de que si no interviene, quizás a esta persona le pase algo grave. Entonces ahí la justicia responde rápida y eficazmente, de inmediato, que se haga la acción a los efectos de determinar qué es lo que hay que hacer. Ahora, preventivamente no hay nada, desde la justicia. Sí, lo que le pasa, para mí, lo que acabo de escuchar, es frecuente, y todos lo sabemos, el abandono de la medicación, porque no se entiende la enfermedad, porque no se acepta la enfermedad, porque no se asume, o porque en definitiva no se adhirió adecuadamente al tratamiento. Mi experiencia es que la adherencia al tratamiento es como el pincel del artista, es decir, ahí es donde muestra el psiquiatra su verdadero valor como para hacer que el paciente adhiera al sistema. Si el paciente no adhiere al sistema en un plazo determinado, pues mi recomendación es cambiar de psiquiatra. Hay que buscar la manera de que el paciente tome la medicación, a veces a cualquier precio, porque la medicación es la única salvación que tiene el paciente de evitar males mayores como no solo la internación, sino autoagresión, delirios y, bueno, y todas las cosas que sabemos
puede pasar un paciente con esquizofrenia. Resumiendo entonces, la justicia actúa sobre la urgencia, no actúa sobre la prevención, porque eso realmente es tarea del psiquiatra actuante. El psiquiatra actuante se tiene que hacer cargo de que el paciente tome la medicación o de brindar los elementos. Cuando esto se torna muy, pero muy difícil, pues existen métodos como que el remedio, en lugar de tomarlo 2 veces por día, se apliquen las inyecciones de efecto prolongado, que ya hay más de una, y lo que no puede tomar todos los días, pues se aplica una inyección que dura 28 días, 30 días. Es decir, hay recursos, pero son psiquiátricos y médicos, no son de resorte de la justicia. Luis, no sé si se escucha, soy Juan, la pareja de Flavia. Escucho, sí. Bueno, recién escribimos ahí la pregunta y puntualmente el problema es que, bueno, está reticente nuestro hijo a la medicación y muchas veces intenta negociar el tomar o no la medicación con algunas cuestiones que tienen que ver con los límites que nosotros le ponemos para que se comporte en la casa. Y muchas veces ha pasado que Sí. ha roto puertas, ha roto cosas, se ponen como violentos. Y quizás nosotros hemos dudado muchas veces de qué hacer. Entonces, quizás eso se podría considerar como una emergencia o una urgencia para la justicia. No sé qué opinas. No, sí, si ustedes ven que la agresividad torna peligrosos y también que esta reticencia a tomar la medicación es una constante, yo siempre digo, no hay que tenerle miedo a la internación, porque todo el mundo toma la internación como la prohibición, el encierro, la falta de libertad, y etcétera, etcétera, que poco menos que la tortura. No, nada de eso es la internación. La internación es una cuestión, una urgencia terapéutica para iniciar un tratamiento. Si no iniciamos el tratamiento, salimos a los 15 días o al mes de la clínica sin un psiquiatra de cabecera y sin una medicación adecuada, pues estamos igual que al principio. La internación no sirve ni resulta para nada. Entonces, frente a este paciente que tiene estas reacciones y el psiquiatra no da en la tecla, o cambiamos digamos, la inyección de efecto prolongado, o sí le pedimos a la justicia que actúe, pero a efecto de determinar su estado y si es necesaria la internación. Él va a tener, el paciente seguramente, un residual de la medicación que le un comportamiento. Habrá que explicar justicia de que cuando se acabe ese residual en orden a su rebeldía frente a la medicación, la cuestión se tornará peor. No tenemos que llegar hasta el límite de lo más peligroso. Pero en ese sentido sí, porque ya hay estereotipos de que puede ser peligroso para sí o para terceros. Entonces se puede pedir el auxilio de la justicia. Hay que explicarlo bien y que se entienda la urgencia que existe. Insisto, yo recomiendo muchas veces la integración para evitar todo este padecimiento que tiene la y que tienen los precios. Además, yo dije hace un rato la medicación a cualquier precio, pero hemos escuchado muchas veces que alguien dice, bueno, que tome la pastilla hecha puré, toda molida, junto cuando toma el mate, y la familia se la pasa haciendo malabarismos que realmente los pacientes tienen una picardía muy grande y la medicación no la toma. Yo me acuerdo de mi ex esposa, tenía acompañantes terapéuticos, y yo llegaba a la tarde y le preguntaba, salía del trabajo y les decía, ¿y tomó la medicación? Y me decían, sí, por supuesto, la tomó. Y yo había donde la guardaba, la guardaba atrás del inodoro, y iba y estaban todas las pastillas atrás del inodoro, no las tomaba. Y si le hacían abrir la boca para que mostrara las pastillas, nunca se la veía. No sabemos dónde la tenía, pero no la tomaba tampoco. Y bueno, esto no tiene ni es vida ni para la familia ni para el paciente.
no se puede vivir así. Se puede tratar de dar la medicación de forma extraordinaria por una vez, por un fin de semana, por unas vacaciones, pero no se puede vivir un tratamiento buscando cómo le hago la trampa para que tome la medicación. No es tratamiento eso. Luis, lo que acabas de escribir es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Es todo un arte de cómo hacer para que tome. La verdad que es como un arte de cómo hacer para que tome la medicación. Es exactamente lo que acabas de escribir. Bueno, plantearle al psiquiatra seria y fuertemente el tema de la inyección. Las inyecciones hasta hace poco había pocas, el alopidol consta que era el más viejo, pero ahora tengo entendido que hay nuevos, más modernos y muy eficientes. Caros también, pero bueno, hay que buscar la obra social o cómo se pueda costear eso. Pero es una vez al mes y santo remedio. Bueno, hay que ver también cómo funciona. Todo tiene que tener componentes, pero para eso está el psiquiatra, que sepa bien qué es lo que te tiene que recomendar. Y si llegamos a estos límites, se puede pedir el auxilio de la justicia, pero es una picardía que nos intente estas otras cosas, porque lo que yo describí es lo que pasa a mí, lo que vos estás viviendo con el hijo de tu pareja, pero es que mucha gente que me está escuchando ha padecido también. Entonces, insisto, no se debe vivir así, un tratamiento serio, y para que salga bien adelante, prolijo y con chances de buena vida, este muchacho no. Pero además, tengan la certeza absoluta de que el buen tratamiento lleva a buenas calidades de vida. Por eso hay que conseguir el buen tratamiento. Y hay que conseguir que el psiquiatra se comprometa con esto a largo plazo. No hermano, con que el psiquiatra diga, bueno, lo tengo calmado. O está limitado para esto, pero no. No, tenemos que tratar de ponerlo lo más cerca posible a la normalidad, entre comillas, si es que hay normalidad en la vida de las personas. Pero tratar de que sea que esté lo más habilitado para dar la vida que lleva cualquier persona. Eso es lo que tenemos desde mi punto de vista que exigirle al psiquiatra. Ponémelo bien en condiciones. Para eso tiene que pasar mucho tiempo, eso es cierto también, no se logra de la noche a la mañana. Es difícil encontrar la medicación adecuada, la dosis adecuada y la adhesión al tratamiento. Todo eso cuesta y es difícil, pero a los tumbos no vamos a llegar nunca. Poco a poco, yo me acuerdo que siempre escuchaba, muchas veces hay cosas que quedan grabadas, que me decían, esto es muy lento, y es como subir la escalera paso a paso. Y creo que la escalera tiene descansos, bueno, descansemos, porque cuando se va logrando cada uno de esos peldaños, se va para adelante. Ahora, seamos conscientes que también ante un descuido se cae al subsuelo como desde un ascensor, y tenemos que volver a subir escalón por. Es lentoso, pero se llega a la terraza, eso es lo que tenemos que tener, esperanza y fe, pero no es esperanza y fe de otra cosa que no sea de la ciencia. Existen los psiquiatras buenos que saben llevar a los pacientes y existen los medicamentos adecuados. Psiquiatra y medicamento tienen que conjugarse para enganchar bien al paciente y que adhiera a ese tratamiento que lo va a llevar a una vida mejor. Y a la familia, ni que hablar a la familia. Hola. Te escuchamos. Bueno, ahí tengo unas gracias de parte de Flavio y Luis. Perfecto. Ahora sigue con la pregunta Tatiana, pero no la estoy viendo ahora, no sé si se me perdió. ¿Estás, Tatiana? Sí, acá está. Bueno, habilita el micrófono, Tatiana, y haz tu pregunta nomás, adelante. Hola, ¿qué tal? Sí. Bueno, un poco parecida a la que alguien hizo anteriormente sobre qué pasa si la junta médica o algo no interna a esa persona. En el caso de mi mamá, que es la que porta esquizofrenia,
tuvo un episodio durante el aislamiento el año pasado. Ella vive en una provincia, yo vivo en otra, ella está con mi hermano viviendo. Y bueno, en ese momento que ella tuvo ese episodio, no me contactaron a mí rápidamente, y después me llamaron los vecinos, trataron de contactarse conmigo, porque ella había manifestado mucha agresividad hacia una vecina, diciéndole que ella le hablaba por telepatía, ¿no? Que le decía cosas feas. Y entonces se fue afuera de la vecina a agredirla y amenazarla. Supuestamente dicen que estaba con un cuchillo en la mano, yo todavía no tengo testigos de eso, testigos de ahí visuales. Pero cuando los vecinos empezaron a juntar firmas y lo llevaron al juzgado a ese pedido de que se la medicara o se la internara, la justicia les dijo que bueno, que ella estaba medicada, dijeron que mi mamá estaba medicada, que sí, está medicada con alopidol todos los meses, pero no es suficiente porque hay veces que está teniendo varias crisis. Y bueno, y no hicieron nada, simplemente le dieron esa respuesta a esa mujer que quedó muy asustada y que hasta el día de hoy vive encerrada en su casa porque tiene miedo de que mi mamá le haga algo, ¿no? Entiendo las dos partes, pero lo que yo quiero saber, yo estoy tomando algunas cartas en el asunto, pero bueno, para aprovechar esta charla quería preguntar y tal vez tengan algunos consejos mejores, de qué podría hacer yo para, Mirá, para sí. que se haga, una para llevar tranquilidad a los afectados y otra para que, bueno, se logre, no sé si la internación de mi mamá o un buen tratamiento, porque ahí en el lugar donde están nos dan muchas vueltas, el psiquiatra, la psicóloga, es mucho lío, siempre no hay continuidad en los tratamientos. Bueno, te escuché. ¿De qué provincia estás hablando vos? De La Pampa. De La O Pampa. sea, yo vivo en Neuquén, mi mamá vive en La Pampa, o sea, estamos cerca Está de bien. La Pampa en un Bueno, yo lugar no que se puedo dar llama 25 de certeza de Mayo, cómo estamos actúa la retirados justicia digamos, en el del interior centro del país, salvo de La provincia de Pampa. Buenos Aires y capital, que es donde Claro. donde yo trabajo, o sea, donde eh, hago estas presentaciones. Pero el artículo donde funda toda este medio judicial, tomen nota todos, es el artículo 42 del Código Civil. 42 del Código Civil. Entonces, si ustedes están frente a esa problemática en cualquier lugar del país, lo que tienen es que hacer una abogado. A veces los colegios de abogados provinciales tienen consultorios jurídicos gratuitos y le explican que lo que quieren es que hagan una intervención por el artículo 42 del Código Civil. Y habla por sí solo ese artículo. Con lo cual, es más, cuando nosotros presentamos este pedido en capital y en provincia, iniciamos nuestros escritos diciendo solicitamos aplicación al artículo 42 del Código Civil. Está el título ya contenido esa norma legal. Es más, yo les ofrezco, en GAPEF tienen mis teléfonos desde el interior, cualquier colega que quieran contactarme con el colega que los va a ayudar en el interior, me llaman por teléfono a mí, me mandan mail, como quieran, y yo puedo hablar con ellos y explicarles qué es lo que tienen que hacer para lograr lo que yo estoy comentando. Justamente, el remedio cuando interviene la justicia, es para evitar todo esto, todas estas dilaciones y estas cosas, porque no está presentado por el lugar y con la presentación adecuada. Es decir, no es que yo, porque me conocen, los jueces me dan esa velocidad en el trámite, no, es porque yo aprendí con los años a cómo lo tengo que presentar para que actúen rápido. Ese es el secreto de la judicialización del tema para lograr la eficacia de la justicia. Entonces, la verdad es que ni lo tengo patentado ni nada por el estilo, y esto lo puede hacer cualquiera. Entonces, abogado, por supuesto, me llama el colega que sea y yo le explico qué es lo que tiene que hacer, porque yo no puedo actuar
en las provincias y en el interior del país, pero no tengo ningún problema en compartirlos con los colegas para solucionar estas cosas, porque no tienen por qué estar padeciendo esto, habiendo un remedio. Bien, gracias. De nada. Había otra pregunta por escrito, pero no alcancé a leerla. ¿Que Regina puede ser? Hola. Adelante, Pedro. Sí, bueno, gracias. Gracias. Sí, lo que quería agregar, bueno, es una información que si bien tiene su costado respecto de la medicación, también tiene mucho que ver con una cuestión que se viene mencionando muy frecuentemente en estos encuentros de psicoeducación. Y el punto es que si bien la medicación es decisión del médico, por supuesto, no puede ser de otra manera, la definición de cuál medicamento en verdad es un proceso que también debe intervenir el paciente y el familiar, ¿no? Esto es lo que de alguna manera se identifica como una decisión compartida, que desde luego la condición es que previamente esté adecuadamente informado de cuáles son las opciones terapéuticas y qué ventajas y desventajas tiene cada una de ellas. Y es un poco, bueno, lo que se conoce con este nombre del triálogo, ¿no? En el cual intervienen esas tres partes, el médico, el paciente y el familiar. Y respecto de la medicación, brevemente comentar que es, tal como lo mencionó Luis, efectivamente el más antiguo es un medicamento inyectable que se aplicaba y se aplica cada 30 días o 4 semanas, que es el haloperidol. Luego surge y uno que tiene también un gran uso, que es cada 15 días, y más recientemente han aparecido otros fármacos que se aplican también cada 30 días, y ese mismo que se aplica cada 3 meses. Hay estudios inclusive que este mismo fármaco podría llegar a ser aplicado también cada 6 meses, ¿no? O sea, solamente 2 veces al año. Pero bueno, este era el comentario breve que quería hacer y mencionar que, bueno, que hoy salgo totalmente con otro tema, hoy es el aniversario de AFE, ¿no? De la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia de La Plata. Hoy cumple 20 años. Y bueno, y vamos a hacer un encuentro el 23 de abril al cual estamos invitados. Ya se va a mandar toda la información con los detalles de la plataforma, horario y etcétera, ¿no? Bueno, era eso nada más. Gracias, Horacio. Bueno, Pedro, muchas gracias y feliz cumpleaños, ¿no? Ya estaremos en el festejo. Bueno, gracias. Bueno, Luis, acá hay una pregunta por escrita, luego tenemos a Miriam, pero por ahora tenemos a Ana Mit que escribió la pregunta. Dice, en el caso de mi hijo, él ya está judicializado desde diciembre, ¿ok? Porque el juzgado lo resolvió en un día. Pero me encuentro con la demora primero para que la comisaría haga el pedido de ambulancia, y ahora que ya está hecho el pedido, la demora es de parte del hospital de Merlo para que cumpla con ese envío. ¿Se puede presionar de alguna manera para que le den cumplimiento? Sí. Bueno, los jueces no piden colaboración, lo que hacen es ordenar. Y ordenan, hay que ver que esté bien ordenado por parte del juez. ¿Qué es lo que tiene que ver el juez? Como yo lo dije hace un rato, dos cosas. Uno, la ambulancia que concurra de inmediato, sea cual fuere, porque hay obra social, prepaga o del Estado. Y la policía, simplemente como una cuestión de apoyo, a veces lo pone en esos términos, como al
que esté ante la comisaría para si la llegaran a necesitar. De manera que no debe estar dada bien la orden, o ser muy clara, de parte del juzgado. Porque, insisto, los jueces dan órdenes que tienen que cumplir los auxiliares de la justicia, que en este caso es el servicio sanitario y la policía. La forma es reiterar la orden y que, si sale en forma de orden, ir al juez y decirle, mire, la policía no quiere cumplir con lo que usted le ordenó. No hay ninguna lógica que sea desde diciembre hasta... Estos expedientes salen en el día, al día siguiente, y en un muy mal juzgado tardan 3 o 4 días, pero no 2 o 3 meses, de ninguna manera. Ok, entiendo, Ana, que está contestado, ¿ok? Quisiera hacer un comentario respecto de lo que dijo Pedro, que yo había escuchado hace un par de años sobre un medicamento que se estaba tratando de encontrar. Primero dijeron que ya sabemos que era por 28 días un mes eligible. Dijeron que podían lograrlo 3 meses, cada 3 meses. Y ahora acabo de escuchar por primera vez que puede ser cada 6 meses. ¿Ustedes se imaginan lo que significa a uno de nuestros pacientes darle 2 inyecciones al año como todo medicamento y nada más? Es algo espectacular. Sería fantástico, entonces, ¿no? Esto, yo no sé por qué, y nosotros hemos participado de algunos congresos, donde los médicos ni mencionan el inyectable. Y algunos, no sé por qué, no sé si son intereses o vaya a saber qué, no lo consideran como un remedio adecuado. Y yo nunca he escuchado contraindicaciones. De manera que, como alternativa para aquellos pacientes, insisto, como Flavia y su pareja, que contaban recién, tienen que presionar sobre el psiquiatra para que busque soluciones que le den mejor calidad de vida al paciente y a la familia. Sí, Pedro, ¿querías decir algo al respecto? Sí, no, eso, lo que dijo Luis recién. Yo recuerdo que cuando empecé a concurrir como practicante, ¿no? al hospital de Melchor Romero, Alejandro Korn, de La Plata, en año 73, lo regular era que los pacientes tomaran 3 tomas diarias y unos 3, 4 medicamentos, 5 por toma. O sea, si multiplicamos esos, pongámosle un promedio de 3 por 3, 9, por 365 días, imagínense la cantidad de pastillas y la cantidad de tomas, ¿no? Verdaderamente hoy, como bien mencionaba Luis, ¿no? La posibilidad de contar con un fármaco que en el caso de ser efectivo, no ocurre en todos los pacientes, pudiera permitir solamente digamos, una lucha para asegurar el cumplimiento 2 veces por año, realmente es un cambio que si yo hubiera mencionado esa posibilidad allá por el 73, seguramente me hubieran tildado de totalmente descolocado de la realidad, ¿no? Claro. Tal cual. Ok, Pedro, muchas gracias. Tengo una pregunta de Miriam. A ver, Miriam, si podés abrir el micrófono y hacer... Hola, ¿me escuchan? Sí, yo escucho bien. Buenas noches. Bueno, yo hice todo el trámite con mi hijo y fue así, me dio la orden el juez, yo soy de San Martín, fui al juzgado de familia, en el mismo día me dieron el oficio y en 48 horas lo ejecutaron. Él sigue internado y posiblemente la semana que viene le den el alta. ¿Cómo sé yo si la clínica informa al juzgado de su situación y del diagnóstico o lo que debería informar? Hay un expediente en el juzgado de familia que es público, no es tan público, es reservado para la familia y para el abogado que interviene. Pero vos podés ir claro,
ahora los juzgados están cerrados, y solamente los abogados podemos ingresar por el sistema de Internet, pero con el número de expediente, ingresando por lo que se llama mesa de entradas virtual, vos ahí te informás qué es lo que hizo la clínica respecto del juzgado. Informarle al juzgado el estado de situación de tu hijo. Y también la clínica, cuando le den el alta, lo externen, y vos lo retires, le podés pedir la historia clínica de tu hijo durante los días que estuvo internado, y te la tienen que dar. Entonces ahí vos ya te va documentalmente en un papel la información. Sí se puede escudar en la clínica diciendo que ya se la remitió al juzgado, entonces tendrás que ir al juzgado. Pero ese es el método. Y me alegra que, bueno, vos hayas podido experimentar la velocidad con que los juzgados resuelven estas cosas. Sí, y es más, lo hice yo. Antes, No, pero ya estamos hablando del 2004, cuando yo dije que no lo pude lograr, y bueno, no pasaron tantos años, sin embargo, felizmente las cosas cambiaron y ahora el remedio judicial es realmente efectivo y urgente. sí, lo hice yo personalmente porque el juzgado de San Martín está abierto a la mañana está abierto, así que fui yo personalmente, lo hice, así que podría ir y consultar en ese expediente si la clínica informó algo sobre mi hijo. Exactamente. Ajá. Ok, bueno, esa era la consulta, muchas gracias. Gracias, Miriam. Te queda la pregunta más difícil, Luis Eduardo. A ver, no va a ser la más difícil. Algo va a inventar para complicarla. ¿Cómo te va, Luis? Te vuelvo a preguntar después de muchos años, así que es un honor. Dale. Después de todo, bueno, de paso le contamos a la gente, el otro día lo conté en mi grupo, que fuiste mi primer coordinador, y realmente que los pasos que, vos sabés perfectamente que los pasos que di después fueron para que, tal cual como vos decís, mi hijo hoy tuviera muy buena calidad de vida, como el tuyo, y que este camino es posible, la verdad que es posible. Y el día que llegué a PEF y Luis me hablaba de esto, siempre recuerdo que lo hacía con mucha honestidad y aparte muy sonriente, muy alegre. Y yo siempre, a esto lo cuento a veces en los grupos, no sé de qué se reía Luis, pero realmente con el tiempo entendí que podíamos disfrutar de hablar de la esquizofrenia, inclusive, como hoy me pasa, ¿no? Esto de perderle el miedo a la palabra esquizofrenia, que es lo primero que tenemos que lograr. Quizás el primer paso en psicoeducación que tuve. Bueno, aparte de esto, de contar esta historia nuestra, quería hacerte una consulta, un poco algunos te han preguntado, pero pasa muchas veces que la gente comienza con el trámite, ellos directamente sin ayuda de abogado, van a los tribunales, en Capital está bastante identificado el tema, se puede hacer fácil, pero después nos encontramos con este tema de que no llega la ambulancia, no va la policía. Bueno, vos sabés, alguna vez lo hablamos, que nosotros hoy tenemos APF en Quilmes, APF en zona sur, en zona norte, y bueno, y también nos pasa en zonas de La Matanza, donde de pronto la policía no va, el juez, como vos decís, emite mal los pasos que deben seguir, la obra social no le manda la ambulancia, o sea, está la policía, y después hay algunos temas como por ejemplo que llega la policía y de pronto nadie puede entrar, el juez no dio la orden de poder entrar y violentar el ingreso a la casa, y por ahí hay que esperar 48 o 24 horas más a que el juez autorice a la policía que ingrese a la casa. Entonces, mi pregunta es esta concretamente, ¿no? ¿Qué hace la gente en esa situación realmente? Cuando primero es llegar vos sabés de esto, llegar a la internación, la violencia de esa internación, que no podemos hablar con la policía y podemos decirle que no sean violentos y todo, pero muchas veces hay violencia, de pronto no te estás esperando la ambulancia no viene, la policía se retiró, digamos, en este caso, digamos, la justicia no aparece en ese momento. Entonces, ¿qué puede hacer la gente? Si encima tampoco tiene un abogado, ¿no? O sea, ¿a dónde recurre nuevamente? Que es un poco lo que Ana Mid comentaba, pero digamos, la gente deja pasar el tiempo y cuando quise acordar tenés la orden judicial, pero pasan 4 meses. Esa es mi primera parte de pregunta.
Y la segunda parte de la pregunta es, ¿qué pasa cuando, y esto va un poco Ok. al cuidador logra internarlo, pero ya con sus últimas energías, y realmente cuando está para salir, ya el cuidador no está en condiciones de cuidar? ¿Qué puede hacer la justicia en ese caso? Porque muchas veces el cuidador llega para internarlo, pero ya no está para cuidarlo, y no aparece nadie en la familia y no tiene nadie que lo interne. ¿Qué puede hacer la justicia en ese caso? Esa es mi pregunta, digamos. Digamos, ya cuando la persona, bueno, hizo la internación, se lo puede externar, pero resulta que afuera, como vos decís, no hay, el psiquiatra, tendría que haber un psiquiatra para recibirlo, tendría que haber una medicación, un tratamiento que siga, pero no hay persona para que lo cuide. ¿Puede la justicia nombrar un cuidador? ¿Cómo es esa parte, digamos? Bueno, te dejo la duda. Bueno, sí, es difícil porque no tiene respuesta, la segunda parte sobre todo, pero vamos con la Bueno, primera parte de la pregunta. El contenido, cuando se pide la evaluación, tiene que ser completo. ¿Qué quiero decir con que tiene que ser completo? Claro, yo lo experimenté en esos pequeños fracasos, entonces cada vez lo fui perfeccionando a mi presentación. Lo que le pido es que vaya a la ambulancia tal, a tal domicilio, con auxilio de la fuerza pública, y que en caso de que sea reticente el paciente a subir a la ambulancia, también pueda, o que no atienda a la puerta, se pueda pedir cerrajero para que abra la puerta y se ingrese al domicilio. O sea, todo va en el mismo pedido. Entonces, cuando la orden del juez sale con todos estos requisitos. Entonces ahí no hay escapatoria, porque ya el policía sabe que va a buscar un cerrajero, le pega una patada a la puerta e ingresan. Y que la ambulancia, yo pido que vaya con un psiquiatra, porque si va con un enfermero, nada más, y un médico clínico, la mayoría de las veces puede pasar que se asuste frente a la situación y diga, no, yo no estoy en condiciones de hacerlo, tiene que venir el especialista. Entonces ahí pasan esas 24 o 48 horas, que además pueden ser vital, porque a veces el paciente en esas 24 o 48 horas, o sea, se dio cuenta de que algo está pasando y se va de la casa. Entonces, la primera respuesta es, el oficio tiene que salir completo. ¿Qué es completo? Que vaya un psiquiatra arriba de la ambulancia, que esté la policía con facultades de allanar el domicilio. Esos son los requisitos. La segunda parte de la pregunta no tiene respuesta. Es decir, la respuesta sí, mejor dicho, tiene respuesta, pero no es esperanzadora ni brinda ninguna solución, porque no tiene la justicia de buscar que se logre un seguimiento del tratamiento. Lo que hay es, frente al peligro y frente a la urgencia, sí la justicia actúa. Por ejemplo, yo he tenido casos de personas que estaban en situación de calle. Entonces, cuando estaban en la situación de calle, entonces ahí pedían que la comisaría tal los buscara, los recogiera y los llevara a un centro de atención comunitario, etcétera, y que le informara a la policía, al juzgado, el estado de situación. Entonces ahí tenés un seguimiento del tratamiento, si se dio, en un estado muy, muy particular, donde no hay familiares, donde está en situación de calle, etcétera. Ahí sí tenés un seguimiento, pero después no hay. O sea, la sensación de mis clientes muchas veces es que dicen, me lo entregaron como un paquete, y yo a este le dije que el familiar, desgraciadamente, como vos decís, el cuidador se agota, y es cierto que se agota, pero para que el camino empiece a ir hacia adelante, cuando se produce la internación, no es periodo de trabajo, la búsqueda de la mejor alternativa para cuando salga externado, porque si no habrá sido tiempo perdido. Por eso digo, cuando sale tiene que salir con psiquiatra y con medicación.
y buscando esto que llamamos la adherencia, que no se produce. La adherencia requiere mucho tiempo y depende del imán, por llamarlo de alguna manera, que ejerza el profesional frente al paciente. Ellos saben cómo captarlos para ser carismáticos, persuasivos, que enganche el paciente con ese personal y que confíe en que lo que está tomando es para su bienestar. Porque cuando no lo toman es porque creen que le están dando un veneno, que les va a hacer mal, que no lo necesitan, que ellos no están locos, que no están enfermos, que no les pasa nada, entonces no adhieren nunca. Están los muy reticentes y están los otros que no son manejados por el profesional. Pero bueno, volviendo a la pregunta tuya, la respuesta no es positiva en ese sentido, o sea, no te puedo decir si la justicia te da un remedio, no te lo da. Te lo da extraordinaria y ocasionalmente frente a casos puntuales, como por ejemplo el que te acabo de describir. Está bien. No podría destinar un lugar de internación, digamos. ¿No podría? Destinar un lugar de internación posterior, digamos. No. Un lugar donde. No, porque cuando el informe del médico psiquiatra externante es que lo recibe el familiar fulano de tal. Claro. Y allá va. Por eso el familiar lo siente como el paquete que me vino con un moño y ahora qué hago, ¿no? Tenía que haber hecho en estos 30 días algo como para, siguiendo el juego tragicómico de paquete, decir, bueno, el paquete está a salvo con tal profesional. Bien, pasa mucho, digamos, el tema de que también cuando lo van a internar no encuentran lugar de internación, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y es difícil el traslado a un lugar en capital, por ejemplo, también. Sí, es cierto, hay muchos lugares que son malos o que no rinden las condiciones adecuadas, eso es cierto también, es cierto. Pero yo insisto, siempre es no solamente el establecimiento, sino el médico. Para mí el médico es el poeta en este caso, es el que tiene que poner todo de sí para que el paciente salga adelante. Y lo puedes poner en el peor establecimiento, en las peores condiciones, y el hombre que sabe puede sacar al paciente adelante. Yo me preocupo siempre más profesional que por el establecimiento. O sea, ¿quién es el que lo está atendiendo? Bueno, voy a hablar, hablo con él, lo miro a los ojos, le pregunto, testeo qué capacidad tiene. Esto es algo que todos cuando arrancamos, Eduardo, en esto, estábamos haciendo los primeros palotes y yo escuchaba la pura reverencia. Y con los años me fui dando cuenta de que yo también tengo derechos sobre el médico. Y uno debe exigirle al profesional que haga todo lo que esté a su alcance para mejorar la calidad de vida del paciente. Totalmente de acuerdo. Y si ese profesional no puede sostener el estandarte, tenemos que cambiar de profesional, pero sin dudarlo. No es fácil tampoco la elección, pero es fundamental el psiquiatra que atienda a nuestro familiar. Totalmente. Y la psicoeducación. A ver, tenemos otra pregunta. Dale. Gracias, Eduardo. Otra pregunta, gracias. Tatiana, a ver. Tatiana, si podés. Sí, cortita, trato de hacerla. En realidad leí en el grupo de ACAPEF donde estoy sobre el tema de la curatela o algo así, y yo me preguntaba, en caso de que se la interne a mi mamá, y nosotros seríamos sus cuidadores legales, aunque no firmemos un papel ni nada porque somos sus hijos. ¿O necesitamos hacer un papel legal para, no sé, proteger los derechos de mi mamá, los nuestros? ¿Cómo se procede ahí? Yo expliqué hace un rato el tema de la curatela. Yo no sé por qué la curatela tiene una figura importante dentro de lo que es la enfermedad mental, cuando en realidad
es funcional o no depende cada caso. Ajá. Es decir, si una persona es diagnosticada de enfermedad mental y es dueña de muchas propiedades o de empresas, etcétera, y a partir de un hecho puntual, como puede ser un brote, requiere que todos esos intereses sean custodiados por alguien, pues es razonable que tenga un curador, porque él está en un periodo de tensión que será provisorio o definitivo, no lo sabemos, donde quizás no puede administrar con la lucidez que lo venía haciendo hasta ese momento. Entonces un curador tiene que estar, y también para que cuide la salud de esa persona. Ahora, si tu mamá está rodeada de sus hijos, ella no es necesario que lo administre, o aún con la dificultad que tiene, puede seguir administrando sus bienes, y ustedes la cuidan con el amor y la protección de hijos, no hay necesidad de designar ningún curador. Bien. Pero es una figura que llama siempre a la reflexión, hay algunos que parecieran defensores de la curatela y otros denigrantes de la curatela. La curatela es como todas las cosas, es necesaria o útil en determinados casos y en otros casos no hace falta la curatela. En la mayoría de los casos no hace falta la curatela. Hace falta cuando se dan circunstancias como la que describí o se llega a determinar una capacidad. El trámite judicial se llama determinación de la capacidad jurídica de una persona, que en virtud de los males que padece no puede sostenerse a sí mismo ni administrar sus cosas. Entonces ahí sí, en ese proceso hace falta un curador, porque se está determinando su incapacidad para hacerlo por ella misma. Pero después no, en la mayoría de los casos, insisto, no hace falta. En algunos casos sí hace falta, hay que analizarlo, nada más. Bien, y legalmente cuando se dice, porque por ejemplo cuando tenemos que hacer las planillas ahora que conseguí para el ayudante terapéutico, dicen quiénes son los familiares a cargo, y entonces nosotros seríamos automáticamente los familiares a cargo. Digamos, Sí. si hay algo legal se nos va a notificar siempre a nosotros, ¿verdad? Nunca se va a pasar sobre nosotros. El ser familiar a cargo quiere decir que se ocupan, no tiene ninguna otra relevancia jurídica. Ah, ¿Sí? No tiene ninguna relevancia jurídica. Sí la tiene cuando sos un curador, entonces es un familiar que se ocupa con cargo de curador. Bien, gracias. ¿Qué quiere decir también, para seguir completando el cargo de curador? Al curador el juez le puede pedir rendición de cuentas, es decir, mire, en la caja de ahorro de esta señora había 100 pesos y ahora hay 1 peso. Usted es la curadora, que debía cuidar la administración, a ver cuánto con esos 99 pesos. ¿Me entendés? Pero tener a cargo un familiar, haces lo mismo, pero no le rendís cuentas a nadie, porque estás cuidando los intereses de tu madre. Claro. Gracias. Bueno, perfecto. Gracias, Tatiana. Hay una pregunta de Susana Valiente. Quiere saber si se puede hacer un amparo para que su hijo pueda seguir solo en la prepaga, tiene 20 años, y no necesariamente esté ella también. Dice, no me dejan que solamente esté él porque no puedo pagar para los dos. Y no me dejan Sí, bajar. eso es es terrible y desastroso e injusto. Yo no he tenido oportunidad de analizarlo, con lo cual no puedo brindar una respuesta, pero sé de la existencia de esto. Esto quiere decir que cuando uno ingresa como grupo familiar, tiene que salir como grupo familiar y luego los que quieren volver a ingresar tienen que reingresar, pero en el reingreso es con las condiciones actuales. Es decir, que si ya tiene una enfermedad preexistente, lo pueden aceptar o rechazar. Y además, probablemente su cuota va a ser 2 o 3 veces superior. Con lo cual, no apresados dentro de un sistema cerrado en el cual o estamos todo el grupo o no está ninguno. Esto
me parece que es lo que le pasa a la señora que está preguntando. Yo no le puedo dar una respuesta en este instante de si tiene un remedio vía amparo o no lo tiene. Lo encuentro tan desequilibrado para el usuario que imagino que algún remedio tiene, pero no sé decirle a ciencia cierta cuál es el remedio y a través de qué figura se puede lograr. Quizás para la próxima reunión lo tenga estudiado para poder brindarles esta información, pero conozco el caso y me parece terrible porque a veces, como esta señora, puede pagar uno, pero le dicen que salgan los dos. Y cuando le diga que ponga de alta al otro, ahí con la enfermedad preexistente lo puede rechazar. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque si se deja dar de baja al que quiere dar de alta nuevamente, no lo tome la prepaga. Muy bien, Luis, muchas gracias. No, Bueno, no. hemos llegado al final de la charla, ¿eh? 8:10. Estamos ahí un poco más del horario que te dijo Eduardo, nos excedimos un poco. Bueno, A mí me encanta poder hablar con ustedes. Adelante, adelante. No, me encanta poder hablar con ustedes, siempre estoy a disposición de todos los que me escucharon, que deben ser un montón, pero yo no vi ninguna cara, salvo la de ustedes. Y bueno, allí me pueden conseguir todo lo que necesiten, y antes de fin de año hacemos otra charla para otros oyentes, si te parece, Horacio. Seguro, seguro, buenísimo, Luis. Y bueno, acá en APEF nosotros tenemos tus datos, así que cualquiera que quiera hacerte una pregunta, una consulta, saben que pueden recurrir a nosotros y te lo pasamos. Dale. Y sobre todo los del interior, que por ahí con estos medios y estos alcances es mucho más eficiente la comunicación. Y esto que yo expliqué, yo no los puedo ayudar quizás directamente porque estamos lejos, pero sí puedo ayudar a los colegas de allá para explicarles qué es lo que tienen que hacer para que vean lo que yo lo hago. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos por la participación y bueno, nos veremos la próxima charla, ¿eh? Quizás va a ser en abril. Un Muy abrazo a bien. todos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Horacio, por todo y un saludo para todos. Gracias igualmente. Gracias por todo. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.